El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 28. Luz en la oscuridad. Mientras permanecemos al pie del monte Sinaí y recalibramos nuestros pensamientos para darnos cuenta que todos los elementos desatados violentamente sobre la montaña venían del hombre y no de Dios, notamos que Moisés se aproxima a Dios en una nube oscura. Esto vemos en Éxodo 20:21. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Nos hacemos una pregunta simple. ¿Qué está haciendo Dios en una nube oscura? La oscuridad normalmente se asocia con Satanás y con el mal. La Biblia se refiere a su reino como un reino de oscuridad en Colosenses 1:13, refiriéndose al reino de Satanás. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Curiosamente, la Biblia habla en diversos lugares acerca de Dios rodeado de oscuridad. Leeremos algunos textos. Salmo 18, 11 al 12. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. Salmo 97, 1 y 2. El Señor es Rey, que se goce la tierra, que se alegren las costas más lejanas. Nubes oscuras lo rodean. La rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. Segunda de Crónicas 6:1. Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Esta oscuridad parece estar presente a su alrededor a un nivel tal que se dice que Él habita en la oscuridad. Pero la Biblia también nos dice que no hay oscuridad en Dios en lo absoluto. Esto leemos en 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Juan 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿Cómo puede no haber oscuridad en Dios y no obstante que Él esté rodeado de oscuridad? Cuando Saulo de Tarso se encontró con Jesús en el camino a Damasco y fue convertido para transformarse en Pablo, el apóstol, el Señor Jesús lo instruyó del siguiente modo, en Hechos 26, 16 al 18. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. El paralelo de volverse a la oscuridad a la luz es ser librado del poder de Satanás hacia Dios. La oscuridad es, por lo tanto, el poder de Satanás. Leemos en 2 de Corintios 6:14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? 1 Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano
está todavía en tinieblas. Proverbios 4, versículo 18 al 19. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. El principio de la luz es una manifestación de la vida que está en el Hijo de Dios, Jesucristo. Juan 1:4. La palabra, hablando de Cristo, le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. En su forma más simple, luz es igual a vida, y oscuridad es igual a muerte. Cuando miramos a Dios y lo vemos rodeado de oscuridad, refleja la percepción humana de Dios como un Dios de muerte. La razón por la cual lo vemos como un Dios de muerte es porque estamos viendo a través de gafas oscurecidas. Leemos en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Leemos en 1 Juan 2:9 que aquellos que odian están en oscuridad. La oscuridad entró en el universo cuando Lucifer comenzó a odiar al Hijo de Dios. Este odio lo llevó al deseo de asesinar a Cristo. Cristo habló de esto en Juan 8:44 cuando llamó a Satanás un homicida desde el principio. Satanás, astutamente, proyectó este deseo de matar a Cristo en Dios, introduciendo una teoría de justicia que hizo que el perdón sea imposible sin la muerte de un transgresor o un sustituto digno. Satanás adjuntó el deseo de matar a su interpretación de la ley de Dios. Él introdujo la idea de que cada pecado debe ser castigado con la muerte, a menos que se halle un sustituto. Al introducir la idea de un sustituto, Satanás esperaba arrastrar a Cristo a ser asesinado por los crímenes de los malvados. Crímenes que Satanás mismo inspiraba a las personas a cometer. Creer que la justicia de Dios demanda muerte es creer que Dios es un Dios de muerte, gobernando el universo a través del miedo a la muerte. Pero es Satanás, en el trono de iniquidad, quien desarrolló este concepto de justicia. Porque leemos en Salmo 94:20, ¿se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley? La historia de Daniel en el foso de los leones provee una ilustración de cómo un decreto de muerte fue introducido desde el principio. El rey tenía la intención de hacer de Daniel el segundo gobernador en el reino. Leemos a Daniel 6:2-4. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto, Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlos frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Cuando Dios puso a su Hijo como gobernador de todo el universo, Satanás y pronto algunos de los otros administradores concibieron un plan para matar al Hijo de Dios. En la historia de Daniel fue presentada al rey una petición que no permitía a nadie hacer pedidos a ningún dios, excepto Darío. Este era un plan que parecía honrar al rey, pero fue diseñado para destruir a Daniel. Satanás introdujo una teoría de justicia incompatible con la misericordia. Él declaró que Dios necesitaba gobernar con completa autoridad y que violar alguna de estas leyes debía llevar a la muerte al transgresor. En el caso de Darío, él aprobó la ley porque ignoraba sus verdaderas intenciones. En el caso de Dios,
Él no podía prevenir el decreto de muerte porque Satanás, como el primer ser creado, había infectado a todo el universo con su teoría. La creación de esta tierra nos da una pista del poder que gobierna el universo por el hecho de que la oscuridad fue el punto de inicio de la creación. Por eso leemos en Génesis 1:2. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Dios es luz y vida. La presencia de oscuridad no es accidental. Nos está diciendo que el poder de la oscuridad se había enraizado en el universo. El sistema de justicia de Satanás había rodeado a Dios y a su Hijo, y ellos se encontraban encapsulados en una nube de oscuridad. Satanás había influenciado sutilmente todos los seres creados para que vean la justicia a través del falso lente que él había creado. Satanás aplicó el mismo principio al buscar tomar el control de Israel a través de Absalón. El hijo de David se presentó a sí mismo como hecho para mejorar la justicia y presentó su caso a la nación, asegurando que era el más apto para implementar los cambios necesarios en la corte del rey. Leemos en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 1 al 6. Después Absalón compró un carruaje y caballos, y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que lo escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Absalón fue inspirado por Satanás, usando sus métodos para tomar el control del reino. Satanás se robó los corazones de los seres celestiales al introducir su sistema de justicia que requiere muerte. Los ángeles no se dieron cuenta que todo esto era un plan para matar al Hijo de Dios. Solo cuando Satanás asesinó a Cristo en la cruz, los ángeles comprendieron plenamente lo que estaba sucediendo. Colosenses 1, versículo 19 al 20 dice: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Qué cosas necesitaban reconciliación en el cielo? Cristo, al cargar la cruz, reveló la verdadera motivación de Satanás. Toda esta charla acerca de la justicia y el castigo era un pretexto para el plan de Satanás de asesinar a Cristo. Este es el vidrio o espejo oscuro en el cual miramos cuando vemos a Dios. Adán se adhirió al sistema de justicia de Satanás, pero creó que era el sistema de justicia de Dios. Esto sumergió al mundo entero en oscuridad. Satanás obró malicia a través de la propia ley de Dios y nos convenció a todos que Dios demandó la muerte. Contemplar a un Dios de muerte te matará. Romanos 7:11 dice: el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. A través de este engaño, Satanás, como Absalón, tomó control del trono. Leemos en Isaías 14, versículo 13 al 14. Pues te decías a ti mismo, hablando de Satanás: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte.
Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Satanás alcanzó su propósito de asentar su trono, el trono de iniquidad, por encima de las estrellas de Dios. Se hizo a sí mismo como el Altísimo. Fue su sistema de justicia el que gobernó las mentes y los corazones de muchos y influenció en algún grado a todo el resto. Este mismo sistema de justicia ahora gobierna nuestro mundo casi completamente y por lo tanto Cristo llama a Satanás el príncipe de este mundo por una buena razón. Volviendo a la semana de la creación, vemos que fuera de esta oscuridad, la luz que está en Jesús, el Hijo de Dios, brilló. Leemos en 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para que iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz tenía que brillar en la oscuridad porque Satanás se había robado los corazones del reino. Satanás hizo la atrevida declaración de que el pecado no puede simplemente ser perdonado, debe ser expiado a través de la muerte. Es en este contexto que Hechos capítulo 26 versículo 18 tiene mucho más sentido. Moverse de la oscuridad a la luz significa moverse de una imposibilidad de perdonar al perdón libre. Leemos Hechos 26, 18. Para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados, y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. La única manera de liberar a la raza humana de las mentiras de Satanás, de que el pecado debe ser castigado con la muerte, era que Cristo muriese por la raza humana. Esta acción le devolvió a la humanidad la posibilidad de creer que la muerte había sido abolida y que la vida y la inmortalidad regresaban a nosotros. Leemos 2 Timoteo 1:10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo trajo luz de vuelta a las mentes humanas. Abrió nuestra mente a creer en el perdón de los pecados. Una vez que estuvimos al alcance de Satanás, lo único que podía salvar a la familia humana era la muerte de Cristo. Al principio, Satanás no sabía acerca de la resurrección de los muertos, porque nadie había muerto. Se sentía seguro de que su plan para la justicia aseguraría la muerte del Hijo de Dios. Pero la trampa que colocó para Cristo caerá sobre sí mismo. Del mismo modo que Amán, quien construyó la horca para matar a Mardoqueo, cayó víctima de su propio plan, así Satanás morirá de acuerdo a sus propios principios de justicia. La conclusión de lo que estamos diciendo es que mientras el hombre crea que Dios demanda la muerte por el pecado, está viendo a Dios a través de un espejo oscuro. Nos parece como dentro de una nube oscura. Jesús nos ha librado de nuestras ideas engañosas, trayéndonos su misericordia en un contexto que entendamos. Ahora que sabemos que Dios es misericordioso, podemos avanzar en conocer la verdad del carácter del Padre. La oscuridad está asociada con el pecado y la muerte. No hay oscuridad en Dios en absoluto. Por lo tanto, no hay muerte en Dios en absoluto. El principio de muerte por el pecado genera el temor a la muerte. Si nuestro Padre castiga el pecado con la muerte, entonces siempre tendremos temor de Él y nunca podremos amarle realmente. Ya que 1 Juan 4:18 dice: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Experimentar el amor perfecto es perder todo miedo al castigo.
Cristo abolió la muerte en la cruz, 2 de Timoteo 1:10. Por lo tanto, Dios nunca usará la muerte para infligirnos miedo. La verdad de estas cosas pronto iluminará toda la tierra con la gloria del verdadero carácter de Dios. Esto finalmente llevará a que la muerte sea echada en el lago de fuego, como menciona Apocalipsis 20:14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados en el lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Que la muerte sea destruida significa que la idea de muerte como castigo será expulsada de las mentes de todas las criaturas en el universo de Dios. La muerte viene debido a la desconexión con Dios, no porque Dios ataque para matar. Una vez que nos damos cuenta que Dios quiere que nos reconciliamos con Él en nuestras mentes para salvarnos, entonces su enemigo, la muerte, será destruido. Esto leemos en 1 Corintios 15:26. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. La oscuridad habrá sido entonces completamente derrotada, y gracias a Dios ya no habrá más noche. Apocalipsis 22:5 lo dice. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios y a su Hijo, Juan 17:3, y que sepamos que no hay muerte en ellos. No matan a nadie porque sus mandamientos nos enseñan cómo vivir. Alabamos a Jesús, quien derrotó a Satanás y al dominio que tenía sobre nosotros a través del miedo a la muerte. Al pagar el precio del rescate de Satanás, nuestras mentes pueden ser liberadas de la oscuridad y podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Hebreos 2:14-15 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Una vez que aprendemos a través de Cristo que la justicia de Dios nunca demandó la muerte, sino que con grande amor Dios dio a su Hijo como rescate por nuestros entendimientos oscurecidos, entonces podemos cantar el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar?